Vamos a ver la parte de 4 operaciones y vamos a empezar por lo que es la adición. La adición es una operación binaria. ¿Qué quiere decir operación binaria? Que si yo efectúo dos términos, esos dos términos me van a formar un nuevo término, que vendría a ser el resultado de efectuarlos. Pero se dice binaria porque a partir de 2 se forma un tercero. Ese tercero es conocido como la suma. El resultado se conoce como suma. De esto se puede establecer el siguiente esquema. Si yo tengo S1 más S2 más S3 más S4 más S sub n, cada uno de estos términos se va a llamar sumando. Entonces en conjunto ellos se van a llamar sumandos y la respuesta que se obtiene se va a llamar suma. Suma es el resultado que se obtiene de efectuar todas estas operaciones hasta obtener un resultado equivalente. ¿Cuáles son las leyes formales de la adición? Primero, la ley de clausura. La ley de clausura me dice que si yo tengo dos números enteros, si yo sumo estos dos enteros, voy a obtener C. Pero la propiedad dice, si se suma A y B como enteros, el resultado que es C también pertenece a los enteros. Entonces la ley de clausura dice que si los términos pertenecen a un mismo conjunto, el resultado también va a pertenecer al mismo conjunto. En este caso sí, son enteros. No siempre va a cumplirse. Si yo quiero sumar dos números irracionales, por ejemplo, el resultado no va a seguir siendo irracional necesariamente. Pero en este caso estamos considerándolo como si fuese enteros. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que yo puedo agrupar los términos sin que el resultado cambie. Por ejemplo, aquí yo puedo agrupar A con B y luego lo que me sale como una suma binaria puedo sumarlo con C y ese resultado va a seguir siendo la equivalencia de A, B y C. Pero quizás a mí se me ocurre ya no agrupar A y B, sino ahora agrupar B y C. Y el resultado no tiene por qué variar porque sigue siendo una igualdad, porque esto proviene de una suma inicial donde yo para sumar de repente más práctico no he sumado todo, sino he sumado por partes. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. El resultado no va a variar. ¿Qué dice la propiedad del elemento neutro de la adición? El elemento neutro de la adición dice lo siguiente. Si B es considerado elemento neutro, quiere decir que todo número más su elemento neutro tiene que seguir saliendo el número original. Entonces, si yo resuelvo esto, el valor de A se cancela. Entonces B sale 0. Quiere decir que 0 es considerado el elemento neutro de la adición. ¿Qué dice la propiedad de monotonía? La propiedad de monotonía dice, si yo tengo una equivalencia donde A es menor que B y C es menor que D, ¿qué pasaría si yo agarro toda esta equivalencia y lo efectúo mediante una suma? A más C, B más D. Pero el orden de los sentidos de la desigualdad se mantiene. A más C es menor que B más D. La monotonía nos permite conocer que la suma va a mantener su desigualdad, siempre y cuando todos los términos del primer miembro y del segundo miembro se hayan efectuado, de tal manera que se mantenga la desigualdad inicial. Eso es lo que debe cumplir para las leyes formales de la adición.